Listo, estamos al aire ya. Muy buenas tardes, contribuyentes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Rubén Geminiano y es un gusto saludarlos una tarde más a través de nuestras plataformas de El Contribuyente en los webinars de estos jueves que siempre tenemos para ustedes. Gracias al Colegio de Contadores Públicos de México, que en esta ocasión, como siempre, nos están poniendo a nuestra disposición a grandes ponentes de talla nacional e internacional. Y el tema de este jueves, de este webinar, es atención a cartas invitación del SAT. Como siempre, como les decía, gracias al colegio, tenemos la posibilidad de tener acceso a grandes ponentes. Y en este caso, pues es un gusto para mí presentar a dos personas que un doctor en Derecho y un contador público certificado de muy gran currículum. Es el doctor, quiero presentar a ustedes al doctor Rodolfo Alcacio. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Campus León, con estudios en licenciatura en la Universidad Deusto Bilbao en España, maestría en Derecho Fiscal por la Universidad de León. Él cuenta también con especialidad en estrategias de defensa fiscal por la Universidad de León también y especialidad en praxis en el juicio de garantías. Tiene una maestría en Derecho Aduanero por la Universidad de La Salle Bajío, además de un doctorado por la Universidad de Nuevo León. Es también doctorado en formación didáctica por el Colegio de Investigación Educativas y forma parte del despacho Alcacio Abogados Fiscalistas desde el 2005. Ellos son participantes del webinar Cóctel Fiscal, transmitido todos los viernes a las 2 de la tarde y más adelante vamos a escuchar detalles de esta transmisión. Y es docente de nivel maestría en la Universidad de La Salle Bajío, así como miembro del Comité de Comercio Exterior de Index Guanajuato, conferencista en diferentes foros y bueno, es el currículum de nuestro especialista en Derecho, el doctor Rodolfo Alcacio. Y bueno, vamos a presentar también al contador público que nos acompaña. Él es Santiago Guadarrama. Él es licenciado en Contaduría Pública, cuenta con un título en maestría, un título de maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México. Es socio director del despacho SG Consultores y Asesores SC. Tiene una certificación ECO 217 para la impartición de cursos de formación de manera presencial grupal, además de un diplomado en tributación internacional. Actualmente, el contador Santiago Guadarrama es presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México e integrante de la Comisión de Auditoría Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Se ha desempeñado como panelista, como decíamos, del programa Cóctel Fiscal por Internet, expositor y conferencista de las reformas fiscales desde el 2002 y es consultor y asesor de diversas empresas nacionales y transnacionales. También auditor de contribuciones locales. Ha publicado artículos fiscales y de diferentes temas en diferentes publicaciones. Para mí es un gusto saludar tanto al contador público como al doctor. Agradecer el tiempo que nos dan esta tarde con los amigos del contribuyente, con nuestra audiencia. Y les pedimos, por favor, a la gente que se vaya conectando, que comparte este link y que además pueda escribir sus preguntas en el chat de ambos foros para que vayan siendo leídas una vez que terminemos el tiempo de información de la transmisión de esta ponencia y bueno, van a contestar nuestros especialistas sus preguntas conforme fueron publicadas. Es un gusto saludarlos y los dejo con nuestros especialistas. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, mi estimado Rubén. Magnífica presentación. Y sin duda, pues es un gusto estar aquí con el doctor Rodolfo Alcacio, con el que siempre compartimos los viernes, como bien señalabas, estos top temas fiscales. Y sin duda este honor que nos haces de invitarnos a dar valga la redundancia, el curso de atención a cartas e invitación del SAT, pues vamos a ir desmenuzando la pechuga desde la vía jurídica, como lo va a presentar Rodolfo, y luego vamos a pasar ya a las tripas, ¿no? Entonces, sin duda, las preguntas que vayan surgiendo, pues estamos a sus órdenes. Nada más una pequeña aclaración, yo ya soy expresidente de la comisión, soy el actual vocero, lo cual me permite estar en este webinar, que es un placer, y que además me sorprendió tu gran audiencia, mi estimado Rubén, entonces enhorabuena, y estamos pues a la orden para servirles en las respuestas a las preguntas que nos hagan. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Fíjate que Rodolfo y yo tenemos un curso que hemos impartido. Ahí se visualiza, ¿verdad?
que se llama ¿Sabes cómo te ve el SAT? Que no es nuevo, ya lo tenemos desde hace 6 años, pero lo hemos ido remasterizando y es una cápsula que traemos el día de hoy para ustedes para establecer precisamente cómo nos visualiza la autoridad en la actualidad y que precisamente parte de esa visualización pues son estas cartas invitación que tenemos y que nos haces el favor de dar este espacio. Adelante, mi estimado Rodolfo, con la introducción. Perfecto, pues muchas gracias Rubén por el espacio. Santiago, muchas gracias como siempre, un gusto coincidir contigo. Y bueno, pues a la audiencia, igual gracias por conectarse y estar aquí al pendiente. Y hoy vamos a hablar sobre lo que son las cartas de invitación. Para poder poner un preámbulo a este tópico, es importante tomar en consideración, Rubén, Santiago y a nuestra audiencia, que una carta de invitación empezó siendo una figura jurídica que exhortaba al contribuyente al cumplimiento de una obligación. Sin embargo, hemos visto que con el paso del tiempo la autoridad se ha percatado a través de los mecanismos de inteligencia artificial y su implementación en su sistema de recaudación que han sido altamente funcionables. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita lo que les voy a compartir en esta primera etapa de la charla es ver el marco jurídico. ¿Cuántas veces nos hemos topado con estas figuras jurídicas de una carta de invitación, de una auditoría, de una revisión, ¿sí? De una integración de un expediente en las cuales pues sabemos que existe? Lo hacemos porque nos dijeron que así lo hiciéramos, sin embargo, no tenemos un marco jurídico o un sustento. Vamos a platicar, amigos, de esta parte de qué es una carta de invitación. Y para eso, lo primero que tenemos que saber es una definición. ¿Qué es una carta de invitación? Aquí tomo como base una definición de la revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son actos únicamente de carácter declarativos, a través de los cuales la autoridad exhorta al contribuyente a que corrija su situación fiscal respecto de las omisiones detectadas, por lo que no se le ocasiona un perjuicio a su esfera jurídica y por lo tanto es improcedente el juicio contencioso. En pocas palabras, ¿qué es una carta de invitación? ¿Qué nos lo define a través de las sentencias que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que inclusive ha confirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es un exhortar, es un invitar. Lo vamos a ver más adelante, el análisis es un poquito más detallado, pero el concepto que necesito que te lleves es carta de invitación, es una invitación, es un exhorto, te incito a que cumplas con una obligación. Ojo, y hago mucho énfasis en esta parte, porque muy probablemente ustedes se han topado con algunas cartas de invitación que se desnaturaliza su objeto y se convierten en verdaderos requerimientos. Y aquí es la parte interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que estos modelos de carta de invitación, reitero, lo vimos con la experiencia de que nos llegaban por servicio postal mexicano, ahora nos llegan por correo electrónico, posteriormente fueron llamadas y así sucesivamente han ido modificando y evolucionando estas formas de generar estos exhortos a que los contribuyentes cumplan. Aquí la parte importante es un documento no se define por su denominación, sino por su contenido. Si en su contenido solamente contiene un exhorto al contribuyente, estamos frente a una carta de invitación. Si de su contenido se desprende el requerimiento e incluso la advertencia de imposición de sanciones, muy probablemente, a lo mejor la denominación sea carta de invitación, sin embargo, su entorno y sus elementos jurídicos nos estén hablando de un acto administrativo susceptible de ser impugnado. Pasamos a la siguiente, por favor. Oye, qué interesante, mi querido Rodolfo, esta distinción que haces. Perdón, nada más hay un comentario. Es como cuando nos has enseñado un contrato, que no necesariamente tiene que traer la palabra contrato, sino que con que tenga los elementos es suficiente para ser llamado contrato, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Distinción entre una invitación y un requerimiento que claramente lo precisas. Claro, exactamente, Santiago, porque muchas veces, te reitero, nos ha pasado que nos llegan este tipo de cartas de invitación y más a nivel estatal, vayan ustedes a cada una de sus entidades federativas de los que nos escuchan y te vas a topar esto, Santiago, que esta distinción, y para esto esta tablita que está, esta tablita de su servidor la diseñó con esta intención de dejar un poquito más claro. Si se fijan, tenemos dos columnas, ¿sí? La columna donde tenemos un exhorto al contribuyente que al momento que te invita, si te fijas, ahí pongo la dirección, nos vamos a una interpretación gramatical, pongo la definición del diccionario de la Real Academia Española que dice, ¿qué es exhortar? Es incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Es decir, la autoridad te invita, te exhorta, ¿sí? Te motiva, te impulsa a que lleves a cabo una conducta, pero no te condiciona ni te obliga a que lo hagas. Esto es una verdadera carta de invitación. Sin embargo, cuando te requiere como contribuyente e incluso te precisa una consecuencia jurídica como la imposición de una sanción,
entonces ya no estamos en una carta de invitación, nos pasamos a la otra columna y entonces estamos frente a un requerimiento que sí modifica nuestra esfera jurídica y por lo tanto es susceptible de impugnación. Entonces, cuando nosotros ya tenemos nuestro marco jurídico perfectamente definido en cuál de estas columnas estamos trabajando o en cuál de estas columnas estamos atendiendo esta carta de invitación, vamos a poder tomar decisiones. ¿Y qué es lo que pasa en las empresas, amigos contribuyentes? Muchas veces pasa en las empresas que llegan este tipo de documentos y empieza la incertidumbre de qué va a pasar, qué va a suceder. Jurídicamente hablando, no hay ninguna consecuencia jurídica si no atiendes una carta de invitación, jurídicamente hablando. Este es el tema que vamos a desarrollar. Ahora, en la práctica vamos a ver que existen varios escenarios que nos podrían propiciar o dar como experiencia de que se podría desencadenar una facultad de comprobación. Sin embargo, jurídicamente hablando, no hay una consecuencia inmediata en la esfera jurídica del contribuyente. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es el objeto de esta carta de invitación? Bueno, pues esta carta de invitación nos alerta sobre posibles irregularidades en nuestra situación fiscal. Es decir, esta carta de invitación, la única finalidad que tiene es motivarme a tomar una decisión o a tomar una acción, impulsarme a hacer algo o dejar de hacerlo, ¿sí? Sin embargo, reitero, no modifica nuestra esfera jurídica. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es el fundamento de esta carta de invitación? Bueno, pues amigos contribuyentes, el fundamento lo vamos a tener en el artículo 33, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, que textualmente dice invitaciones dentro de otras acciones. Y ustedes van a ver del informe de gestión tributario que se publica de forma bimestral o trimestral, dependiendo del ejercicio que lo esté revisando, se van a ustedes dar cuenta que están siendo realmente redituables. E inclusive ustedes recordarán cuando las enviaban por Servicio Postal Mexicano, era muy común que las empresas o los contribuyentes se acercaran a la autoridad por la incertidumbre de saber qué es lo que está pasando. Y muchas veces, no sé si recordarás, Santiago, llegabas y decían, no, ¿sabes qué? No eras tú el obligado. Había un error en la plataforma y sin embargo te entraste tú. Sí, sí, sí. Y fíjate que qué importante que señales este artículo 33, Rodolfo, que era, yo le llamaba el artículo amistoso, y cuando le pedimos a la autoridad hace algunos años, cuando yo era síndico del contribuyente en la local de Naucalpan, por ahí del año 2010 al 2012, nos decía la autoridad, es que estas invitaciones que surgieron hace unos años, por ahí del 2007, 2008, nos decía, es que si hay un fundamento legal para las invitaciones, que es el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Y entonces, este artículo, que era un artículo amistoso, pues pasó de ser un artículo amistoso a ser un artículo ya prácticamente pues no tan amistoso, ¿no? Porque hemos visto que propiamente le han ido dando facultades al artículo para tener pues ya más brazos y arma a la autoridad de fiscalización. Entonces, muy importante no perder de vista este famoso artículo 33. Exacto, y deja de ser amistoso, Santiago, porque cuando vemos el informe de gestión tributario, vemos que estas cartas de invitación dieron resultado, ¿no? Y vemos la evolución, Santiago. Te recordarás que antes era la carta de invitación o de la invitación a través de una notificación como tal, ¿no? Posteriormente evoluciona y te llega por Servicio Postal Mexicano. Posteriormente te evoluciona y te llega por correo electrónico. Y la evolución de eso es la entrevista de vigilancia profunda. Ahora es una entrevista por vía Zoom que muy probablemente, y luego creo que lo ponemos sobre la mesa, Rubén, lo platicaremos en otra ocasión, pero si te fijas cómo va evolucionando la gestión, ¿sí? Y en su momento, pues bueno, la intención cuál es sin afectar la esfera jurídica del contribuyente, que el mismo SAT te invita, te exhorta a que tú te acerques y te pongas en línea. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues dentro de lo que es las cartas de invitación, también vas a encontrar otro marco jurídico. Y este me encanta, es la regla 2.9.13, la repito, es la regla 2.9.13, porque aquí nos hace la distinción de dos cartas de invitación. Justamente antes de entrar a esta charla, Rubén, que nos hace favor de invitarnos, platicamos Santiago y yo, que bueno, pues que estas cartas de invitación, en realidad, cuando uno las atendía, no tenías ni la menor idea de cómo hacerlo. Muchos contadores, contribuyentes profesionales, ¿qué hacías, no? Y te manejabas bajo un escrito libre y andabas buscando la dependencia o ante quién dirigirlas, ¿no? Bueno, pues esta regla 2.9.13 nos da la pauta de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, nos da la pauta para cómo atender estas cartas de invitación. Y dice textualmente, cuando las personas físicas o morales reciban una carta de invitación o exhorto,
mediante la cual cualquier autoridad del SAT solicite y se acredite el cumplimiento de disposiciones fiscales, podrá realizar la aclaración correspondiente ante la autoridad que haya emitido la referida carta o exhorto. Es la primer clasificación de carta invitación. Me voy al segundo párrafo. Tratándose de cartas, invitación o exhortos emitidos por la Administración Desconcentrada de Recaudación, los contribuyentes podrán realizar la aclaración correspondiente de conformidad con la ficha de trámite 128 diagonal CFF. Entonces aquí, Santiago, Rubén y amigos contribuyentes, lo que tenemos dos cartas de invitación. La que te emite cualquier autoridad para verificar cumplimiento de obligaciones, ojo, hago énfasis, exclusivamente fiscales, ¿sí? La atenderás ante la misma autoridad que te la generó. Sin embargo, cuando tiene que ver con recaudación, tendrás la ficha de trámite, tendrás que sujetarte a lo que es el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal, irte a la 128, seguir cada uno de estos pasos y cargarla por través de la plataforma. Qué interesante, Rodolfo, porque has tejido muy fino y esto hay que masticarlo suavemente, que lo traes en la próxima diapositiva, pero quiero precisarlo porque en el mundo de las invitaciones ya estamos muy acostumbrados a nada más un tipo de invitaciones, aunque sean de varias maneras de que nos lo notifique la autoridad, pero aquí tú ya haces otra precisión, unas invitaciones, digamos, vamos a llamarle genéricas, y unas de las desconcentradas de recaudación. ¿Es correcto, mi estimado Rodolfo? Exacto, Santiago. Tenemos entonces estas dos variantes, esta clasificación. Y fíjate, un punto bastante interesante y que lo pongo sobre la mesa y que invito a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales es el siguiente planteamiento, Santiago, y que hemos estado sujetos de análisis constantemente. La carta de invitación, como platicamos anteriormente, no es un acto administrativo sujeto o susceptible de impugnar porque no modifica la situación jurídica. Esto ya lo platicamos y ya quedó sustentado a través de un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que así ya lo determinó. Sin embargo, para efectos de la prescripción en materia de gestiones de cobro, se podría considerar que se le interrumpe el plazo. Entonces, por lo tanto, una carta de invitación en materia de recaudación sí podría constituirse un elemento susceptible de impugnación. Bueno, hasta ahorita les puedo compartir que no hay un criterio como tal definido, sin embargo, es un cuestionamiento que nos podría llevar a lo mejor a empezar a replantear este pronunciamiento que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se ves, tienes entonces dos cartas, Santiago, la de recaudación, donde muy probablemente tienes un tema de requerimiento de créditos fiscales, que podría constituir una gestión de cobro que interrumpiría el plazo para la prescripción. Entonces, bueno, ese planteamiento ya está. Perfecto, muy bien. Pasamos Adelante, Vicente Rodolfo. Bueno, pues aquí, para estar un poquito más familiarizados, aquí les pongo en pantalla lo que es la ficha. Importantísimo entenderlo porque ahorita quien se haya descuidado un segundo y haya volteado, vaya a pensar que todas las invitaciones se contestan por esta ficha técnica y nada más es las invitaciones especiales a las que haces alusión, ¿correcto? Correcto, exactamente, a las de recaudación. El resto se tendrán que responder a través de la misma autoridad. Y ojo, fíjate, Santiago, si nos regresamos a la anterior diapositiva, por favor, hay que hacer énfasis, dice, cumplimiento de disposiciones fiscales, ¿sí? Recuerden que nuestro marco jurídico que tenemos actualmente en México, en nuestro sistema tributario, ya hacemos distinción entre obligaciones fiscales y aduaneras, aunque doctrinalmente establecemos que el fiscal incluye el comercio exterior, el derecho aduanero. En la práctica vamos a ver que muy probablemente vas a encontrar muchos actos administrativos que te hacen esta distinción. Obligaciones fiscales y aduaneras, por ejemplo, lo vemos muchas veces en facultades de comprobación. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque hace exclusivamente la precisión respecto a disposiciones fiscales. Entonces, muy probablemente la carta de invitación que nos pueda llegar en materia de comercio exterior, tendremos que revisar el marco jurídico de comercio exterior, ¿sí? Para atenderla de una forma adecuada. Excelente, excelente, señor Rodolfo. Y bueno, pues aquí les pongo esta tablita. Ya pasamos de lo que es el texto arduo y muchas veces tenemos mucha gente que soy visual que nos acompaña. Bueno, pues tenemos las cartas de invitación por un lado, en las cuales la autoridad que te lo genere ante ella misma haces la aclaración, es una aclaración, ¿sí? Y por otro lado tenemos las cartas de invitación de la Administración Desconcentrada de Recaudación, en las cuales deberás de atender a través de la ficha de trámite 128 diagonal CFF, ¿sí? Y de seguir cada uno de sus pasos.
¿Cuál es el último pronunciamiento que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a estas cartas de invitación? Bueno, pues la carta de invitación como tal no es un acto susceptible de impugnarse a través del juicio contencioso administrativo. Ahora, presentas tu aclaración, pues la aclaración, al ser resuelta, tampoco va a ser un acto susceptible de impugnar a través del juicio contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte sostuvo que siguen la misma naturaleza. Me voy a permitir leer el texto. Dice, la resolución que desestime la petición de aclaración generada por la previa carta de invitación tampoco es un acto que ocasione un perjuicio real a la esfera jurídica del contribuyente, susceptible de impugnarse en el juicio contencioso administrativo. Ahí les dejo el número de registro para que ustedes lo puedan identificar perfectamente en el Semanario Judicial de la Federación. Entonces sigue la misma dinámica. Aquí nuevamente ponemos otro planteamiento. No son actos susceptibles de impugnar ante juicio contencioso administrativo. Sin embargo, son al final de camino actos de autoridad que están sujetos a las normas constitucionales. Entonces, podría caber la posibilidad de que fuesen impugnados a través del juicio de amparo. Ojo, esta óptica se plantea desde el punto de vista doctrinal. ¿Por qué? Porque en la práctica, es decir, ya bajando a lo que es nuestro sistema de impartición de justicia, no hay una afectación a tu esfera jurídica y por lo tanto no trasciende, ¿sí? Y da por ende el sobreseimiento del juicio de amparo. En conclusión, este tipo de cartas de invitación no susceptibles de impugnar, sin embargo, para su atención, igual no hay un vínculo jurídico que nos obligue o que nos condicione su cumplimiento. Lo que sí es nada más es meramente un exhorto. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, pues finalmente, para ya terminar esta primer apartado, ya identificamos el concepto de carta de invitación, el marco jurídico, cómo atenderlas, y lo que muy frecuentemente nos preguntan algunos clientes y contribuyentes es, ¿y cómo la valido? Ahorita estamos viviendo una época en la cual es muy frecuente que el hackeo, que la duplicidad de documentos o la falsificación de documentos. Bueno, pues amigos contribuyentes, la invitación que les hago es validen siempre esas cartas de invitación antes de poder atenderlas, para efecto de que nuestra información, que es valiosa, no esté rondando o que llegue a personas que no le vayan a dar un correcto o adecuado uso. Y para eso tenemos esta plataforma. El mismo portal del SAT establece una sección que habla sobre la consulta si la carta, invitación o llamada telefónica por adeudos fiscales fue generada por el SAT. Ingresas ahí, cargas los códigos, el número de folio de la carta de invitación, ¿sí? Y te va a decir si en realidad se generó. ¿Cuántas veces, Santiago, nos hemos topado con algunas empresas que son objeto de extorsión derivado de una carta de invitación que era apócrifa, hicieron llegar la información y resulta que después ese se le dio un uso inadecuado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este aspecto para cerrar esta parte, Santiago, y cederte ahora sí la palabra. Amigos contribuyentes, revisen que estas cartas de invitación que les estén llegando, ¿sí? Sean las válidas o en realidad expedidas por el Servicio de Administración Tributaria. No, qué magnífica esa parte, Rodolfo. Sin duda hay que tener en cuenta que sean reales, porque hay una gran cantidad de correos apócrifos que tiene la autoridad, inclusive un listado, y que podemos validar en la página del SAT. Entonces, demasiado importante esto que nos compartes para que nuestros contribuyentes que nos escuchan, pues obviamente lo puedan revisar. Hasta aquí, mi estimado Rubén, no sé si hay alguna pregunta para que vayamos partiendo en cachitos la participación y se vuelva un poquito más dinámica. Así es, contador. Vamos a empezar con algunas preguntas. Hemos tenido muy buena participación. Agradecemos a la gente que se ha conectado. Ahorita tenemos aproximadamente más de 600 personas conectadas. 602. Magnífico. Y vamos a empezar con las preguntas. Por favor, les pedimos a la gente que se vaya conectando, que si tienen dudas, que vayan escribiendo las preguntas en el chat, ya sea de Facebook o de YouTube, donde esto tenemos ahorita más gente. Bueno, mandan saludos desde Torreón, Coahuila, al contador y al doctor. Saludos a Torreón. Un fuerte abrazo. Juan García Camacho, buenas tardes, agradezco su invitación y orientación para poder atender los requerimientos del SAT. Sandra Dorantes, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, hay saludos por varios lados. Y las primeras preguntas, que mucha gente participando, afortunadamente agradeciendo que la ponencia está muy bien.
Jesús Guzmán Lucio, ¿qué hay de la defensa contra los actos de molestia que causan las autoridades fiscales? ¿Cómo defenderse? Perfecto, pues muy buena pregunta. Aquí recuerda que es muy importante primero identificar qué tipo de acto es el que te está causando la molestia. ¿Por qué? Porque hay actos de molestia y actos privativos. Aquí hay que identificar esa parte para efecto de ver si primero afecta a nuestra esfera jurídica o no. Reitero, estas cartas de invitación desafortunadamente no afectan a nuestra esfera jurídica, no la modifican y no son susceptibles de impugnar. Sin embargo, la invitación, ¿cuál es? Es revisar cada caso en específico. ¿A qué es lo que voy? Si de su contenido se desprende la advertencia sobre la imposición de alguna sanción, entonces ahí muy probablemente sí sea un acto susceptible de impugnación y tendremos que tener mucho cuidado en la redacción de nuestro medio de defensa para dejar bien en claro que aun y cuando se denomina carta de invitación, en realidad es un acto que modifica nuestra esfera jurídica. Perfecto. Eh, Adelante, Rubén. Miguel Eduardo Esparza pregunta, buenas tardes, una duda. Nos llegó una carta de invitación porque compensamos ISR de los trabajadores en enero de 2023 y presentamos una aclaración. Con esta aclaración se puede detener una revisión profunda. Sí, es que en realidad, a ver, más o menos como que son el género y la especie, ¿no? Una invitación te puede llevar a una vigilancia profunda, pero es parte de la misma recaudación secundaria de la autoridad, que ahorita lo vamos a visualizar, pero en términos generales, si se atendió a lo que señala la ley del ISR en el capítulo de sueldos y salarios para los patrones, y definitivamente compensaron apropiadamente tanto en el mecanismo que marca el CFDI, como en el pago provisional de impuesto sobre la renta salarios, no le veo ningún inconveniente, ¿no? Nada más sí tener los papeles de trabajo y contestarla en base a los artículos de ley que señala dicho capítulo. Muy bien. Estela Arellano, bueno, repito, normalmente aquí en las preguntas de las ponencias tratamos de leer la gran mayoría de las preguntas, incluso a veces son un poco redundantes, pero tratando de dar respuesta a toda nuestra audiencia, las leemos y en algunas ocasiones pues, hacemos referencia de que ya fueron contestadas o de un tema similar, pero tratamos de darle respuesta a todos. Pregunta Estela Arellano, ¿es obligatorio dar contestación a una carta de invitación? Vamos a ver en dos respuestas. Ahorita Rodolfo nos da la respuesta jurídica, yo les voy a dar la contable y digamos cómo se ha manejado, ¿no? Antes, y ahorita voy a hablar de grandes contribuyentes, antes los grandes contribuyentes decían no contestemos las cartas de invitación porque son como las llamadas a misa, ¿no? Y desde hace como 4 o 5 años ya casi no conozco a nadie que diga no voy a contestar la carta de invitación porque saben que viene un acto de autoridad posterior, ¿no? Entonces, más bien hay una respuesta jurídica y una práctica y pues aquí Rodolfo nos la va a abundar. Exacto, como lo manifiesta Santiago, tenemos la visión jurídica, es decir, bajo un marco jurídico, no tienes una obligación, no te vincula a llevar a cabo una acción. Sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que pasa? En el sistema se captura y sale la carta de invitación. Si no es atendida, quiere decir que no está cerrado ese ciclo y brinca a la siguiente etapa, como es Santiago, a una entrevista de vigilancia profunda o una verificación rápida, ¿sí? Entonces, esa es la consecuencia práctica. En la práctica, la sugerencia es sí atenderlas. Adelante. Así es. Si quieres, vamos con una pregunta más, Rubén, y me sigo con la presentación si eres tan amable. Ok. Víctor Manuel Araujo dice, ¿estas cartas están contempladas en las facultades de gestión de la autoridad fiscal sin que implique una facultad de revisión? Esa pregunta, Santiago, es sumamente enriquecedora porque es el planteamiento que yo les hacía, es gestión es cualquier facultad o acción que lleva la autoridad para hacer efectivo un crédito, ¿sí? Entonces, esta carta de invitación, hay una sentencia, por ahí les pedimos que por favor nos escriban en el chat de las plataformas, ¿sí? Solicitándolas, a ver si la localizo, hace mucho la ocupé, en la cual sí hacía alusión a que una carta de invitación se consideraba una gestión de cobro y por lo tanto interrumpía el plazo para la prescripción, ¿sí? Sin embargo, no es una facultad de comprobación. Entonces tenemos aquí una ambivalencia. ¿Por qué? Porque sí interrumpe,
sin embargo, no la puedes impugnar. Actualmente, sí, ¿qué es lo que es? No es un acto que sea susceptible de impugnar esta carta de invitación, ni tampoco es una facultad de comprobación. Perfecto. Por eso invité a mi estimado Rodolfo, porque este tipo de preguntas finas de abogacía, pues obviamente escapan de mi expertise. Bien, pues si me permites, Rubén, vamos a darle a la recaudación de grandes contribuyentes. Y sin duda esta gráfica que hemos platicado en nuestro cóctel fiscal de la totalidad y en este curso más que nada de cómo te ve el SAT, la totalidad de los contribuyentes, ¿no? Y verán cómo el tipo de contribuyentes grandes contribuyentes, ahorita que estuvo lo del dictamen fiscal, pues hay 12,069 grandes contribuyentes, que son el 0.02% del total del padrón. Sin embargo, en materia de recaudación, tienen el 48% de la recaudación. Entonces aquí más o menos se cumple la ley del Pareto, evidentemente aumentando un poquito más el margen de las personas morales, pues se cumple la famosa ley del Pareto, ¿no? Entonces aquí nada más les dejamos esta tablita para que sea de su conocimiento en cuanto a la totalidad de grandes contribuyentes. 2,300,000 personas morales, que es el 4% del total y el 24% de la recaudación. Y pues aquí reciclos, sueldos y salarios, etcétera, etcétera, personas físicas, que pues obviamente es interesante conocer estos datos. Lo importante aquí de estos contribuyentes es ver el total de contribuyentes, como vemos del lado izquierdo, y el total de la recaudación que generan dichos contribuyentes. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues para ver cómo la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, que precisamente por eso su nombre lo designa, administra cómo va a fiscalizar a los contribuyentes. Entonces, partiendo de estas gráficas que las hemos tomado del informe de gestión tributaria de la autoridad, pues obviamente nos dice la tendencia, qué es lo que va a ocurrir dentro de la recaudación, y dentro de dicha recaudación está la recaudación secundaria, que son estas cartas de invitación, porque no son parte propiamente de lo que paga el contribuyente de manera natural, Rodolfo, sino que es parte de un ejercicio, aunque sea de un exhorto o de una invitación por parte de la autoridad fiscal. Muy bien. Y entonces, aquí vamos con la gráfica del primer trimestre de 2023, que fíjense cómo se las pusimos en tendencia. ¿Cuántos centavos gasta la autoridad por cada 100 pesos recaudados? Entonces, desde el 2019 y desde antes, desde luego, ha sido muy eficiente la autoridad porque tiene 30 centavos por costo de recaudación de 100 pesos. Y su máximo de costo, que fue el costo, desde luego, el mínimo, quiero decir, fueron 21 centavos por cada 100 pesos en el 2021. Y actualmente, para el 2023, estamos en 23 centavos. Entonces, pues esto habla de una eficiencia en la recaudación por parte de nuestra autoridad fiscal, ya sea en cartas de invitación, en vigilancia profunda, el algoritmo fiscal, el robot fiscal, etcétera, etcétera, pero todo ese cúmulo de gama de repertorio de recaudación que tiene la autoridad es lo que le da estos indicadores fiscales. No sé cómo veas aquí, Rodolfo. Fíjate que aquí hemos de hecho platicado muchas veces Santiago y bueno, nuestro otro colega con el cual también tenemos un proyecto relacionado con este tipo de cursos. ¿Cómo es que es tan eficiente estas cartas de invitación, como dice, estas entrevistas se están siendo verdaderamente eficientes? Tan es así que el costo de recaudación es mínimo y la recaudación inclusive va aumentando, Santiago. Entonces, esa es una parte bastante interesante porque si te fijas, ya estamos dejando solamente facultades de comprobación, exclusivamente facultades de comprobación invasivas del domicilio fiscal, exclusivamente para puntos muy precisos, o sea, revisiones muy específicas, muy dirigidas, con factibilidad de éxito alto. Exactamente, sí, sin duda. Eso es muy importante porque qué bien señalas esto de que esta recaudación secundaria a través de cartas invitación no es invasiva. Significa que te llegó un correíto, te llegó un Teams, te llegó algo, pero propiamente no fueron dentro de tus instalaciones, dentro de tu domicilio fiscal.
que eso es lo invasivo, ¿no? Es fuera de esta esfera. Aunque como ya vivimos en un mundo digital, pues de repente ya no sé si no sea tan invasivo, mi estimado Rodolfo, el que nos estén mandando correitos y cuestiones de esta naturaleza, ¿no? Lo digo en tono desde luego de broma, pero pues obviamente jurídicamente hablando es como se mide la invasión, ¿correcto? Correcto, adelante. Muy bien. El SAT ha detectado comportamiento atípico de o incumplimiento de obligaciones. Entonces vamos a ver cuáles son los parámetros del SAT desde hace años que utiliza el SAT para elaborar las invitaciones, las cuales son variaciones notorias entre los rubros específicos. Cuando hay oscilaciones, y ojo, cuidado con el que no esté presentando a tiempo su contabilidad electrónica, porque al ratito ya va a tomar estos parámetros la autoridad de la contabilidad electrónica y desde luego que tiene que tener métricas apropiadas e indicadores bien diseñados para efectos de no caer en este tipo de variaciones notorias. En el caso de impuestos, se ha disminuido o aumentado tanto el pago de impuestos. Tenemos la tasa efectiva, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella, y el porcentaje recaudado de impuestos en relación a ingresos por industria. Y entonces hace algunas matrices de cumplimiento. Aquí solo les vamos a poner un ejemplo, que se mostrará a través de tablas y gráficas el estatus del impuesto presentado en las diferentes declaraciones a las que está obligada, así como la contabilidad. Entonces, cuando ustedes hacen su impuesto, su IVA mensual de enero 2023, checaron que el pago referenciado fuera igual al anexo 24, es decir, a la contabilidad electrónica, tanto en IVA acreditable como IVA de importación, que a nosotros como auditores fiscales nos pasa mucho que llegas y revisas una empresa por primera vez y en el IVA de importación te encuentras centavos, Rodolfo. Y ahí hay un tema, porque sabemos que todos los pedimentos de importación son a pesos redondos, a números redondos, a cifras redondas, por lo cual, pues obviamente requiere un mayor escrutinio de esa cuenta y desde luego que no puede tener otro tipo de gastos que no sean el IVA de importación. Y desde luego la DIOT, que hay que tener un criterio homologado para ver qué le hacemos al IVA virtual, al IVA de importación, al IVA nacional, caja chica, etcétera, etcétera, y que estos tres elementos que son la DIOT, la contabilidad electrónica, el pago provisional o pago mensual, coincidan a efectos de que en una devolución del IVA, en un requerimiento de la autoridad, en una facultad de comprobación o desde luego una carta de invitación, pues sean las cifras coincidentes. Y si tienen ligeras variaciones, que las puede haber, estén debidamente conciliadas. Eso es muy importante en materia del IVA. En matriz de impuestos retenidos, sin duda, este desdoble que hay ya con Secretaría del Trabajo, con Seguro Social, con contribuciones locales, esta cuestión es muy importante. Desde lo que ya desde el 2014 todos ustedes manejan el timbrado de la nómina, pero también la entrega de los recibos que coincida y que se aloje en el correo electrónico del trabajador y en el repositorio del SAT, pues coincidan también con los registros contables cuando están en costos y gastos, hacer conciliaciones y amarres al respecto. Las declaraciones de ISR retenidos, sueldos y salarios DIM, que muchos ya no la presentan, lo cual estoy de acuerdo, pero hay quien piensa que si sigues teniendo subsidio para el empleo, que pues ya este año prácticamente ya quedó en una cantidad irrisoria, pues obviamente habrá que cotejar. El cálculo anual, de acuerdo a una de las preguntas que nos hacían, que el cálculo anual coincida con amarre de sueldos y salarios a nivel general y desde luego ya con el reparto de utilidades con los nuevos parámetros de la Ley Federal del Trabajo para que se rasuren los topes de 3 meses o el promedio de los últimos 3 repartos de utilidades que haya tenido la entidad. Y desde luego la nómina, pues evidentemente que surgimos de una nómina que debe de ser igual al timbrado, porque muchas veces si no tenemos el RFC del trabajador y lo solicitamos a través de la 320 o de la regla miscelánea respectiva y nos lo dio o no nos lo dio la autoridad, el trabajador pues no dejó de laborar y va a recibir un salario que va a estar retenido, pero que no va a estar timbrado. Y ahí vamos a tener una discrepancia con la autoridad. Entonces, no va a ser deducible, pero hay retención y va a haber discrepancia en estas famosas cartas de invitación. Entonces, todos esos
esas cuestiones de amarre y consideración de las diferentes ópticas que tenemos para sueldos y salarios deben de estar debidamente cotejadas. No sé Fíjate, si hay Santiago, algún comentario, Rodolfo. fíjate, Santiago, que tocas un punto bastante interesante que, por ejemplo, los contribuyentes deben de estar conscientes. Muchas veces nuestro departamento contable lo analizamos o lo trabajamos de forma aislada de nuestro departamento de comercio exterior, de nuestro departamento de recursos humanos, ¿sí? Y de nuestros otros departamentos. Ojo, toda esta información se tiene que compaginar. Un ejemplo claro, Santiago, por ejemplo, el complemento carta aporte, ¿no? Que para efectos de comercio exterior podría no tener importancia, pero para efectos fiscales tiene una gran importancia. La realidad es que el complemento carta aporte inclusive ya tiene información adicional vinculada con nuestro expediente de comercio exterior y evidentemente si hay discrepancias entre estos dos departamentos puede propiciarse una carta de invitación. Igual, sueldos y salarios. ¿Cuántas veces no teníamos un trabajador con un sueldo base de cotización en el seguro social determinado y una discrepancia con el declarado ante el SAT, ¿no? Entonces, hay que concientizarnos que el SAT ya tiene estas plataformas, ya las tiene vinculadas, donde las puede consultar y puede verificar si hay veracidad, si hay discrepancia entre lo que estamos manifestando ante uno o ante otra autoridad. Sí, sin duda. Y qué bueno que lo comentas porque también el domicilio del trabajador o donde prestó el servicio incide en el impuesto sobre nóminas. Y entonces hay que tener cuidado porque ahorita ya empezaron a llegar cartas de invitación también del gobierno de la Ciudad de México, en donde se debía el impuesto y lo cotejaron contra la base del SUA. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya es prácticamente un arte hacer nómina en este país. Entonces, pues sí, desde luego que tomar en cuenta todos estos elementos que están en juego. Y bueno, se elaborarán papeles de trabajo en donde se refleje lo presentado ante el SAT y que sirvan para determinar las variaciones en los periodos de revisión. ¿Qué es lo que invitamos con esta metodología de cumplimiento de obligaciones fiscales a ustedes como contribuyentes? Que antes de que el SAT les emita una carta de invitación, ustedes ya tengan sus parámetros bien definidos y ya tengan un trabajo previo que, si bien es cierto, no va a ser igual al de la autoridad, sea muy similar a efecto de mitigar el riesgo cuando nos lleguen estas cartas de invitación. Y prácticamente ya nos autorrevisamos y ya nos autocorregimos para efectos de que cuando nos lleguen las invitaciones sean por porcentajes menores. Y la homologación de cumplimiento de obligaciones fiscales. Fíjense toda el pastel de información que tiene en la nube el SAT de la información de los contribuyentes. Para empezar, tienen todos los DIPs, porque aquí dice DIP, pero ya son dos plataformas. Entonces tienen los DIPs. Todos los pagos de impuestos y declaraciones anuales ya los tienen en su base de datos. Todo el timbrado de nóminas. Como bien dijo Rodolfo, todos los pedimentos de importación y exportación, y por eso es importante solicitar en Avenida Hidalgo 77, la central del SAT, nuestro data stage para cotejar dichos pedimentos. Impuestos sobre nóminas, que ya están timbrados, y cuotas obrero patronales, ya los tiene. Datos de terceros en las últimas devoluciones del IVA que hemos solicitado, ya nos hacen la confronta de lo que tenemos como actos grabados contra lo que declararon nuestros proveedores, nuestros clientes, perdón, en sus DIOTs. Entonces ya hay una confronta de datos con terceros y como ese, pues hay una gran cantidad de ejemplos. CFDIs de retenciones. Declaración informativa de operaciones con terceros, la famosísima DIOT, declaración informativa múltiple, declaración anual y la contabilidad electrónica, entre otros. Todo esto es el pastel con el que se surte la autoridad para tener una base de datos robusta, crear un algoritmo fiscal, crear patrones y mandar modelos de cartas de invitación a los contribuyentes a través de la tecnología y que pues obviamente como va evolucionando, pues cada vez van a ir evolucionando también este tipo de invitaciones y pues son muy cercanas ya a lo que verdaderamente debe de pagar el contribuyente. Adelante, Rodolfo. Correcto. Y fíjate que inclusive ahí estás hablando del pastel federal, podríamos decir.
Pero recuerden que, por ejemplo, tenemos la nueva tendencia en contribuciones, Santiago, los impuestos ecológicos, que muy probablemente cuando lo bajas a este segundo nivel y hablas de los convenios de colaboración que existen entre la Federación y el Estado, muy probablemente a futuro ustedes se den cuenta que estas cartas de invitación no solamente las vamos a concebir federales, también van a existir estatales o inclusive ya las existen. Exacto. Muy bien. Y aquí la tasa efectiva, que nada más es un mero recordatorio para nuestra audiencia, que se calcula dividiendo el ISR causado entre los ingresos acumulables. La pregunta es, si yo les hago una pregunta y somos 700 personas y todos saben qué es la tasa efectiva, la mayoría me van a contestar que sí, Rodolfo. Pero la pregunta es, ¿ya la hicieron la de su empresa? Van a bajar los sís. Y la tercera pregunta, que es la matona, ¿ya lo cotejaron contra las publicaciones del SAT para ver qué tan bien, qué tan o qué tan abajo, qué tan arriba están de lo que el SAT está midiendo en la industria? Eso es lo relevante, utilizar los indicadores a nuestro favor. Si ya sabemos que la autoridad está haciendo publicaciones de tasas efectivas en su página, pues obviamente que evaluemos en qué grado está nuestro contribuyente revisado, que asesoramos o que llevamos la contabilidad, a efectos de mitigar probables riesgos. Vamos a pensar que tenemos una tasa efectiva de la industria en la que estamos, sector financiero, industria de la construcción, del 3 o 4%, y nosotros estamos a 5 o 6%, pues estamos pagando de más y estamos muy bien. Pero como hemos estado oscilando en un ciclo de negocios, o en los últimos 3 o 4 años, es relevante para la toma de decisiones pasadas, presentes y futuras, ¿no? En materia fiscal, porque desde luego si estuviéramos hablando con un CFO, pues nos diría que todo va para adelante, ¿no? Muy bien. Entonces, infórmate sobre el programa de vigilancia profunda. Y aquí hago una pausa, mi estimado Rubén, para contestar algunas preguntas e ir al cierre de nuestra presentación, si eres tan amable. Con mucho gusto vamos a leer unas preguntas también del auditorio, gracias a la gente que se ha conectado. Más de 700 personas están conectadas en las dos plataformas. Afortunadamente ha sido uno de los programas con mayor participación. Blas Portilla Meneses pregunta, en la CDM, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Finanzas, están enviando cartas de invitación por diferencias entre trabajadores del ISN contra IMSS y señala que de no atenderse, aplicará sus facultades. ¿Cuál sería el comentario al respecto? Sí, correcto. Aquí hemos tenido de chile, mole y pozole, mi estimado Rodolfo. Unos que se asustan, Rubén, y que dicen voy y pago. O otros que dicen, pues que no me moleste el SAT, perdón, el gobierno de la Ciudad de México, voy y pago, aunque no sé si tenga o no tenga razón. Otros que dicen, pues lo reviso e identifico si tiene o no tiene razón, que eso es lo más recomendable. Porque en la mayoría de los casos donde el contribuyente paga apropiadamente, nada más es el factor de integración, porque recordemos que lamentablemente estas invitaciones del gobierno están basadas en el factor de integración y el impuesto sobre nómina se paga sobre el salario nominal. Entonces no hay una integración independientemente a todas las percepciones de los trabajadores que pueden y causan el impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México. Entonces, lo conveniente es hacer un análisis y ver, y desde luego también hemos tenido el otro caso, que no estaban dados de alta, y entonces te genera una contingencia de 5 años porque no habían pagado el impuesto sobre nóminas. Entonces, creo que si me preguntas si soy gobierno, pues es un programa exitosísimo. Si me preguntas como Prodecon, te diría que están usando bases inapropiadas. Y como asesor, creo que hay una práctica fiscal indebida que es el phishing, mi estimado Rubén, que salieron de pesca las autoridades para mandar invitaciones a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, pues hay una multiplicidad de comentarios. Lo importante aquí es no dejar de atenderlo como lo hemos señalado. Y si tengo la razón, así hacérselo saber a la autoridad. Ok, gracias por la respuesta. Vamos con una pregunta más. Es José HRA, pregunta, nosotros tuvimos una revisión electrónica y nos salieron con discrepancias fiscales de 5 años. Contestamos, no están de acuerdo, supongo que la autoridad, y nos suspendieron los tiempos fiscales. ¿Esto es correcto? Aquí nada más hay que tener, ahí la pregunta, Santiago y Rubén, esto incluye varios conceptos. Ojo,
Carta de invitación no es lo mismo que una revisión electrónica. Recordemos que la revisión electrónica ya está prevista dentro del 42 del Código Fiscal de la Federación y es un procedimiento, es una facultad de comprobación que inclusive cuando se implementó a la par de la contabilidad electrónica, se cuestionó la constitucionalidad de la misma y superó el umbral de constitucionalidad y se previó que no era violatoria, no era invasiva, ¿sí? El hecho de que llegaran con una preliquidación. Ahora, si me está hablando de una suspensión de sellos, estaríamos hablando de un procedimiento de restricción temporal de sellos digitales para después brincar a una cancelación, que ese ya es un procedimiento como tal y que tendríamos que esperar a la resolución determinante para después brincar a una aclaración y posteriormente a un juicio contencioso. Yo quiero pensar que la pregunta va enfocada a si llegó una carta de invitación, se atendió y después inició facultad de comprobación, es un procedimiento normal. Ahí lo que procede es que en la facultad de comprobación se ataquen o se aclaren los puntos objeto de la restricción temporal de estos sellos. Ok, gracias. Seguimos con Liz M. Pregunta, ¿mandaron una carta de obligaciones fiscales? A ver, están un poco complejas al momento de redactarlas. Obligaciones fiscales, diferencia de CFDI emitidos contra ingresos anuales declarados del ejercicio 2018. Y que se revise si hay que presentar complementaria. Se contesta y en su caso, ¿cómo se contesta? Bueno, primero nada más quisiera abonar a la pregunta anterior. Cuando señaló timbres fiscales se está refiriendo a los certificados de sellos digital que nos sirven actualmente para facturar y para timbrar la nómina. Entonces, ahí tuvo que haber pasado primero por un proceso de restricción y luego de cancelación. Entonces, definitivamente, sí es un tema, como bien decía Rodolfo, que hay que ponerle atención, porque desde luego que ya pues deja de prácticamente estrangula el SAT a la empresa. Entonces, sí fue muy importante que a lo mejor sí había una causal de restricción y pues definitivamente ya lo tiene que ver un abogado fiscal. Esta es una pregunta muy relevante, Rubén, porque normalmente lo quieren atacar los contadores. Y los contadores, cuando le empezamos a contestar esta restricción de sellos digitales a la autoridad, ya cometimos N cantidad de errores en el proceso. Y cuando ya está más grave, llegamos con el abogado. ¿Y qué nos dice el abogado, Rodolfo? Hubieran venido conmigo desde el inicio. Entonces, las recomendaciones vean a un abogado fiscal de origen. Adelante con la siguiente, Rodolfo, si eres tan amable, la de 2018. Claro, yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el objeto, la contribución o el impuesto o el periodo que está cuestionando, que te está invitando la autoridad. Con base en eso, hacer un análisis retrospectivo respecto a tu contabilidad, a ver cómo estás, dónde está esa diferencia. Porque, reitero, muchas veces nos ha pasado, Santiago, Rubén, que estas cartas de invitación se generan de forma masiva. Y muy probablemente esa diferencia que encontró la autoridad o esa obligación que te está exhortando a cumplir, no estés obligado a cumplirla o no pertenezca al régimen fiscal al cual estás tributando. Entonces, tienes que revisar eso, revisar si estás en realidad obligado, si hay una discrepancia, evidentemente la sugerencia es pues hacer una autocorrección extemporánea pero espontánea, que es lo que voy es, la autoridad todavía no ejerce facultad de comprobación, puedes todavía presentar a lo mejor una complementaria, una provisional, hacer algunos ajustes antes de que inicie la autoridad una facultad de comprobación y entonces ya no pudieras hacerlo o tendrías que acudir a lo mejor a una autocorrección ya iniciada facultad de comprobación o inclusive hasta un acuerdo conclusivo. Así es, y me imagino que es una pregunta capciosa, Rubén, que va por el tema de la prescripción. Entonces, también habrá que analizar cuándo presentaron la normal, porque si es del 18 se presentó en el 19 o se debió de haber presentado. Entonces sería 20, 21, 22, 23, 24, todavía le falta por prescribir. Entonces, si nos están preguntando si recomendamos presentarla y tenían la obligación, definitivamente sí. Si no había obligación, como bien dice Rodolfo, pues obviamente no. Pero si estás obligado, pues la recomendación es presentarla porque todavía no prescribe, ¿no? Okay. Muy bien. Hacemos otra pregunta y avanzamos con las diapositivas. ¿Está bien? Sí, sí, claro. Ajá, vamos a hacer una más. Eduardo Alfaro, nos llegó una invitación a regularizar por parte del SAT diferencias en ingresos y egresos de 5 años atrás. Hicimos una entrevista virtual con la autoridad donde nos decían pagas o pagas y que de no hacerlo se iba a auditoría.
Sí, Esta, mira, lamentablemente, adelante, Rodolfo. esta parte yo creo que como lo dice Santiago, está vinculado mucho con el tema de la caducidad, ¿no? Es decir, ¿qué término tengo para que caduque? La caducidad, recordemos que está regulada en el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación y tiene excepciones, ¿sí? Recuerda que la caducidad no está a todas las facultades, está restringida a determinadas facultades que son visitas domiciliarias, revisiones de escritorio y revisiones electrónicas. Recuerda que la caducidad tiene supuestos de interrupción e inclusive el arranque el fenecimiento de este periodo de caducidad puede estar vinculado, por ejemplo, también cuando tienes a lo mejor que estás trayendo pérdidas fiscales, ¿no, Santiago? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estás cargando pérdida fiscal y tú computas desde que llevaste a cabo la última declaración, pero no, como la estás jalando, se va recorriendo hasta que la agotas? Entonces, hay que tomar en consideración muy bien, esta entrevista de vigilancia pregunta, hay que ver qué contribución, qué periodo, reitero, contribución, periodo, ¿sí? ¿Qué es lo que se está cuestionando para tomar la mejor decisión y no tomar una decisión arrebatada? Sabemos que esas entrevistas de vigilancia profunda, por la experiencia que tenemos, pues suelen ser un poquito complicadas para los contribuyentes, o se pone inclusive un poquito nervioso estar frente a la cámara, ¿no? Y todo el entorno que se genera. Yo ahí lo que les sugiero es mucha paz, mucha tranquilidad, y antes de atender, estar perfectamente preparados, tener todo en orden. Y si no lo tienes, no estás obligado a entregarlo. Recuerda, es una entrevista de vigilancia profunda, es una carta invitación, ¿sí? Más vale hacer una reflexión y tener las cosas bien hechas que a presentar algo que muy probablemente que a lo mejor el día de mañana nos pueda generar un problema. Adelante, Santiago. Correcto. Y además, cuando te llegan 5 personas o 6 en estas salas o ahora virtuales, Rubén, y te dicen este comentario que nos dice amablemente nuestra audiencia, pues obviamente hay dos vertientes, ¿no? Una, que si sí debes el impuesto, pues obviamente la autoridad pues está en facultades de cobrarlo, ¿no? Ahora bien, recordar que tenemos una ley de derechos del contribuyente y hay una ley federal de derechos del contribuyente. Hay un manual que también cuando te auditan te debe de dar la autoridad y no debe de ser coercitiva. Sin embargo, que el funcionario público exceda sus facultades no quiere decir que el contribuyente no deba. Entonces aquí es el famoso copelas o cuello. Pero sí, lamentablemente a veces estos funcionarios exceden sus facultades. Sin embargo, son dos vertientes. Una, que si las excede, pues desde luego que nos podemos quejar del funcionario, y otra que desde luego que debemos de revisar nuestros impuestos, ¿no? Son dos cuestiones creo diferentes y desde luego que pues a nadie nos gusta que nos hablen fuerte y menos cuando debemos millones de pesos, ¿no? Pero la realidad es esa. Muy bien, pues vamos a continuar, Rubén. Aquí tenemos precisamente este programa de vigilancia profunda que dice que sirve para orientar a los contribuyentes y sin duda servía. Porque cuando vas realmente ya a veces te ponen con un becario y lamentablemente te dan media hora de su tiempo. Entonces el contribuyente, como bien lo mencionaban ahorita, no recibe el adecuado tratamiento y de ahí que este centavo de recaudación por los 100 pesos pues va bajando. Pero creo que la autoridad, en aras de que el contribuyente entienda bien porque quieren que vaya el representante legal, pues debe de tener el tiempo suficiente para que el contribuyente entienda y no decir que el que está esperando atrás, pues le estamos quitando su lugar, sino que hay una verdadera atención a los pagadores de impuestos, ¿no? Primer punto. Segundo, está para rectificar omisiones, diferencias e inconsistencias detectadas entre los datos manifestados en sus declaraciones. Definitivamente, hubo el momento que llegó a haber un margen de error del 3% entre lo que nos revisaba la autoridad y lo que tenía el contribuyente. O sea, prácticamente si ibas a una invitación de vigilancia profunda, a un Teams o presencial, el margen de error de la autoridad era muy bajo. Sin embargo, de hace 5 años para acá, este margen se ha visto distorsionado porque en realidad muchas veces hemos visto márgenes de hasta el 60% de error de la autoridad, donde llama al contribuyente y no tiene la razón. Entonces, lamentablemente, el algoritmo fiscal no ha estado afinado en los últimos años. Como conclusión, diría que si van a una vigilancia profunda, no necesariamente las cifras de la autoridad son definitivas. Normalmente en un visor de nóminas sí lo son, no así en los otros rubros. Y bueno, lo de abajo no lo voy a leer porque ya lo vimos en el pastel
fiscal, que desde luego me faltaban los FDIs, que pues tienen todos los FDIs de ingresos y de egresos, mi estimado Rodolfo, ¿no? Correcto, adelante. Marco del programa de vigilancia profunda. A fin de incentivar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales, el SAT realiza estas dos acciones, que ya vimos los dos tipos de invitación al inicio con Rodolfo. Notifica un oficio de invitación donde solicita acudir de manera presencial a las instalaciones de la Administración Desconcentrada de Recaudación en una fecha y hora programada para llevar a cabo una entrevista de vigilancia profunda. Muchas veces, Rodolfo, hemos ido a estas visitas desde el año 2007-2008 y la autoridad te atiende a tiempo, pero muchas veces no hace esperar al contribuyente porque se le depasaron sus otras entrevistas. Entonces, lamentablemente, tan valioso como lo decían ahorita es el tiempo de la autoridad como el del contribuyente. Sin embargo, pues si no te atienden a tiempo, pues lamentablemente habrá que esperar para que sepas cómo te ve el SAT. Es muy importante, creo yo, darse la vuelta. 2, notifica un oficio de invitación para una entrevista de vigilancia profunda realizada por la Administración Desconcentrada de Recaudación a través de medios electrónicos, a la cual deberás ingresar en la liga o dirección electrónica señalada en el propio oficio, Teams. Y ojo, te van a pedir la IFE del contribuyente, la INE, perdón, del contribuyente o representante legal. Y si quieres que asista tu contador, asesor o abogado fiscal, también deberás proporcionar previamente sus datos del INE. Entonces es muy importante ir preparados para tomar fotos, ¿no? Desde luego. Que la autoridad muchas veces nos dice de qué podemos tomar fotos y de qué no podemos tomar fotos. E inclusive ha habido casos en donde al contribuyente le dan todo el expediente, Rodolfo. Y hemos tenido casos en donde no le quieren dar nada, ¿no? Ahí no hay una métrica apropiada por parte de los funcionarios. En caso de recibir la notificación de un oficio de invitación de entrevista de vigilancia profunda, el contribuyente deberá realizar lo siguiente: acudir a la desconcentrada y deberá ingresar la dirección electrónica que se remite en la invitación. En ambos casos se atenderá la cita previamente programada por la autoridad en la fecha y hora indicada. Normalmente en el Teams sí son muy puntuales y yo les recomiendo algo, métanse 5 o 10 minutos antes, porque si llegan tarde se desesperan demasiado los funcionarios. Entonces hay que tener mucha cautela cuando nos toque vía Teams. Durante la entrevista, el personal del SAT dará a conocer las omisiones, diferencias o inconsistencias identificadas en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entonces, nos van a ir leyendo la cartilla desde la actividad. Muy importante ver que estemos facturando lo que dice nuestra actividad. Domicilio fiscal que esté localizado o cuál es el estatus de nuestro domicilio. Que estemos obviamente en el tipo de obligaciones fiscales que realmente estamos haciendo en nuestra actividad preponderante. Y desde luego, si tenemos algún EFO, pues desde ahí se prenden los focos rojos. Un proveedor de la lista negra, mi estimado Rodolfo, y yo le llamo así: si tenemos un EFO o un EFITO. ¿Cuál es la diferencia? Pues nada más los 7.5 millones de pesos que prevén tanto el Código Fiscal de la Federación como el Código Penal. No sé si puedas ampliar aquí el comentario, Rodolfo. Claro, esta distinción que coloquialmente la identificamos así se refiere a cuando tienes un EFO o cuando tienes un EFO que te puede hacer o te puede vincular a los delitos, a este delito de lo que es del 113 bis del Código Fiscal de la Federación, pero elevado a delincuencia organizada. Así es. Y entonces, pues ahí vamos a distinguir, porque aquí pues sí va a ser muy diferente el trato de la autoridad si llegara a haber un EFO mayor, porque ahí sí, como dijo el contribuyente atinadamente, si tuvieras un EFO arriba de esa cantidad, seguramente la autoridad va a ir con todo en esa entrevista. Si son EFOs menores de 100,000, 200,000 pesos, pues simplemente seguramente ya se te venció el plazo, pues te va a invitar a pagar su respectivo ISR e IVA de dichos contribuyentes. Y pues obviamente van a revisar todos tus FDIs de ingresos, de egresos, de nóminas y ver si cuadran o no con lo que has venido manifestando en tus declaraciones. Al término de la entrevista, el contribuyente recibe orientación para realizar las correcciones o aclaraciones en su caso ante la autoridad en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la entrevista.
Esto de los 10 días, pues tiene sus asegúnes, Rodolfo. De repente llegamos y te dicen, son 2 meses a partir de hoy. O te dicen, son 2 meses a partir de que te lo notificamos. Entonces, nunca ha habido un criterio homogéneo, pero aquí lo tratamos de recoger de datos de la autoridad, y desde luego que es el plazo que ahí nos digan, y en la ficha técnica que nos hiciste mención, ahí sí nos da claramente 15 días hábiles. Y entonces, pues aquí simplemente ponemos un ejemplo del visor de nóminas, que nos van a decir desde el número de trabajadores, el total de la nómina mensual grabada, la nómina exenta, el ISR retenido y el ISR enterado. Entonces, ¿qué va a pasar si yo timbro extemporáneamente unos FDIs de nómina con otro mes y los pagué con el anterior o viceversa? Pues que aquí me van a salir discrepancias. Entonces, inequívocamente, ya hay que pagar en el mes en el que efectivamente se prestó la relación de trabajo. Y muy importante ahí también en estos requerimientos de la Ciudad de México, recordar que en el Estado de México se causa el impuesto sobre nóminas en el lugar donde se presta el servicio y en la Ciudad de México desde el lugar donde se paga, que son dos cuestiones diferentes. Entonces hay que tener mucho cuidado para no caer en doble tributación de impuestos locales. Muy bien, y entonces pues aquí, como vemos en el ejemplo que ponemos, hay una diferencia de 342,000 pesos al final en los totales, en algunos meses, de ISR retenido contra el enterado, sobre todo en el mes de septiembre, y pues naturalmente la autoridad te va a requerir o a invitar a que pagues esta diferencia. ¿Qué debemos de hacer entonces nosotros como contribuyentes? Si ya conocemos el visor, nos anticipamos al movimiento y revisamos dicha circunstancia mes con mes, así como revisamos el timbrado contra el pago provisional del impuesto sobre la renta. Y por último, ya para terminar con esta parte de la charla, también tenemos los FDIs de ingreso y pues desde luego hay que revisar si es PUE o PPD, porque la autoridad desde ahí ya nos va a confrontar contra el IVA y en caso de una probable solicitud de devolución del IVA, pues nos va a rechazar el movimiento. Y desde luego ya ahorita con la versión 4.0 hay que tener cuidado con la tasa cero o no objeto, que no es lo mismo, ni tampoco exento. Ver a dónde estamos alojando debidamente nuestros actos o actividades y tener un control, como lo señala aquí al inicio de esta gráfica, del número de facturas que cancelemos y que cancelemos en el tiempo y forma que deben de ser cancelados, ya que si los cancelamos extemporáneamente, podemos ser sujetos de multas y obviamente de un error contable, dado que el contador pues muchas veces no se quiere regresar al mes que originó la cancelación, porque la cancelación pues es la anulación del acto. Si ustedes quieren restituir o sustituir esa factura de origen sin cancelar el acto, utilicen la factura sustituta, pero si la cancelan de tajo, no están ante ese supuesto. Y esta sería pues toda la presentación, mi estimado Rubén. Aquí está la ficha técnica que ya habíamos mencionado, entonces pues no tiene caso redundar al respecto. Ok, muchas gracias contador y abogado, por esta participación. Vamos a continuar con otras preguntas. Afortunadamente hemos tenido una gran participación de nuestra audiencia, ya más de 700 personas conectadas que han seguido prácticamente ya más de una hora con nosotros en YouTube y en Facebook. Voy a pasar a leer otra pregunta. Me dice Eder Fabián, ¿estas cartas de invitación solo es para contribuyentes o también pueden recibir los contadores, auditores que dictaminaron opcionalmente al contribuyente? Estas cartas de invitación, el 33 fracción tercera del Código Fiscal de la Federación es abierto, no está restringido. En la práctica, que lo hemos visto con los contribuyentes, pero recuerden que tenemos, por ejemplo, ya lo que son los esquemas reportables, que incluso nos podrían vincular como asesores. Entonces, estas cartas de invitación, la respuesta que es jurídicamente hablando, no está vinculada exclusivamente al contribuyente. Inclusive podría abrir ese abanico. Ahora,
Cuando nos vamos a la regla únicamente, exclusivamente hace alusión al incumplimiento de obligaciones fiscales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estas dos vertientes. La respuesta, Rubén, y salvo tu mejor opinión, Santiago, es general. Evidentemente, en la práctica lo vemos más frecuente con los contribuyentes. Sí, así es. Al ser una invitación, carece del requisito de la secuencial del dictamen, entonces pues realmente no se la brinca, ¿no? No tiene esa manera de primero revisar al auditor y luego al contribuyente. No aplicaría la secuencial, entonces es directa al contribuyente. Ok, pregunta María Teresa Romero. ¿Qué consecuencias tienen estas cartas en los dictámenes fiscales? Es una pregunta con jiribilla, digamos, porque evidentemente que el auditor fiscal hace su auditoría en base a normas internacionales de auditoría. Entonces tenemos NIAs que nos hacen alusión a cómo se debe de revisar mediante muestreo estadístico y no estadístico. Entonces, cuando hablas de que hay una invitación y tiene que haber una revisión por parte del auditor fiscal de los FDIs, si está en sus pruebas de auditoría, pues desde luego que tendrá la obligación de contestar a la autoridad, pero si no estuvo en su alcance, no tiene la obligación. Ahora bien, como es un dictamen fiscal, el auditor debe de elaborar procedimientos de cumplimiento, como este que decíamos del visor, porque si bien es cierto que no va a revisar, sería absurdo revisar la totalidad de la nómina, sí puede revisar el visor de nóminas en 5 minutos y ver si hay diferencias, ¿no? Entonces, cierto tipo de pruebas electrónicas deben de ser hechas o elaboradas por el auditor, independientemente a que no es excluyente de las invitaciones, son dos actos diferentes. Ok, Eder Fabián pregunta, si corrijo mi situación fiscal posterior a la carta de invitación, ¿se sigue considerando como cumplimiento espontáneo de acuerdo al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación y no aplica multa? Absolutamente. Exacto, exacto. Hay que tomar en consideración que la carta de invitación no es una facultad de comprobación. Entonces, quedarías dentro de los supuestos de un cumplimiento extraño, pero espontáneo. Evidentemente, hay conductas que son infracciones en las cuales no da la posibilidad del cumplimiento extemporáneo, pero espontáneo. Entonces, ya nada más ahí tendríamos que ver a qué tipo de infracciones no podríamos acceder bajo esta figura y cuáles son las que se aplicarían. Exacto. Y además el 73 señala de acto de autoridad y nos explicó Rodolfo al inicio de la charla que esto no es un acto de autoridad como tal, ¿no? Es una invitación. Bueno, ok. Realmente no aplica no opera el 73, dado que pues obviamente no hay acto de autoridad. Pero contestando la pregunta no sería multable con la corrección que hace Rodolfo. Okay. Siguen preguntando sobre si vamos a tener, vamos a compartir las diapositivas. Bueno, este webinar se va a quedar grabado en el sitio del contribuyente, en plataformas tanto de YouTube como de Facebook, y ahí pueden consultar la información, regresarse, ver el video nuevamente con calma y pausar donde consideren necesario. Erika Patricia Avilés, ¿qué pasa con los correos electrónicos que dicen así? Fundamento legal, 2 puntos, artículo 33, fracciones 1, 3 y 4, incisos B, C y 63 del Código Fiscal de la Federación, no constituye facultades de comprobación. Exacto, en la misma línea como lo platicaba Santiago, es un exhorto, es una invitación, y ahí lo único que te hacen es enfatizan para efectos de que de querer justificar que esta invitación, ¿sí? Si pensabas tú llevarla a un medio de defensa, con mayor razón ellos tener el fundamento jurídico previo para declarar solicitar el sobreseimiento al no ser un acto que afecte tu esfera jurídica. Es por eso que ponen ese fundamento jurídico. Así es, y lo que sí, como señaló Rodolfo al inicio, en el artículo 33, que decíamos que era un artículo amistoso, ahora ya no lo es tanto, pues ahí está el fundamento legal de las invitaciones, por eso lo pone la autoridad, para que no vaya pelón, digamos, ¿no? Pero en realidad, pues no constituye un acto de fiscalización per se, aunque ya aclaramos el tipo de Frankenstein que es. Claro. Jimmy Feria pregunta, ¿vigilancia profunda es una carta de invitación? Es Digamos una que invitación. Adelante, Santiago. Perdón, la invitación es esto que te llega a tu correo electrónico, porque te puede llegar a tu correo, te puede llegar a tu buzón, le puede llegar al correo del representante legal de la persona moral, que hoy llegaron unas de esas, y
Y vigilancia profunda es cuando propiamente vas a las instalaciones de la autoridad y te hace, te lee la cartilla, te muestra todos tus defectos que señalamos al final de la charla, presencialmente o en Teams, ¿no? Pero en esencia tienen los mismos contenidos, tanto la invitación como la vigilancia profunda. ¿Cuál es la diferencia? Que en una ves al funcionario y en la otra no, pero propiamente la información es la misma, ¿eh? O sea, no hay una gran distinción. Evidentemente que si hay un acto de autoridad que te pueden decir paga o te va a pasar algo, ¿no? Entonces ya cuando eso entra en tu cerebro, pues es una mentalidad diferente a la del contribuyente. Exacto, respetan la misma naturaleza jurídica ambas acciones por parte de la autoridad. Saltito Telles Vega pregunta, ¿por qué se genera una carta de invitación por parte del SAT? Se genera por lo que decíamos de que tienen un algoritmo fiscal y entonces este algoritmo pues está viendo el comportamiento del contribuyente y ve si tiene variaciones importantes, pues desde luego que ahí ve una probable recaudación. Y entonces dice, pues te invito a que en vez de que yo te audite, tú te autocorrijas. Recordemos que nuestro artículo 6 del Código Fiscal de la Federación dice que los impuestos son autodeterminables. Y entonces el propio contribuyente al revisarse con una invitación, pues le sale mucho más barato a la autoridad fiscalizar en estos centavos que veíamos por cada 100 pesos. Y entonces el móvil de las invitaciones, pues es recaudar de manera barata. Esa es la respuesta, ¿no? Es recaudación de manera barata y eficiente. Norma Velasco Maldonado, ¿es válido que la autoridad por medio de una carta de invitación me indique que debo acudir a sus oficinas para hacerme sabedora de las inconsistencias que supuestamente detecta? Sí, es correcto. Recuerda que te está invitando. De hecho, no te advierte algún apercibimiento. Y el hecho que te advierta que va a iniciar, que puede iniciar facultades de comprobación es solamente informándote algo que ya está en ley, que es que la facultad de comprobación es aleatoria, no tiene una directriz, aunque operativamente sí lo es, no hay un marco jurídico que defina en qué momento inicia o no, ¿sí? La única condicionante que tenemos es, bueno, lo que ya platicamos en un momento, pero sí, es una invitación, no es forzoso que vayas. Si tú deseas acudir, lo puedes hacer desde un marco jurídico. En la práctica ya nos lo compartió Santiago muy amablemente, es ve, ¿sí? Y si lo puedes solucionar, solucionalo. Ok. Alejandra Asanza Sauto pregunta, me ha tocado que por medio de cartas de invitación han solicitado la misma aclaración del mismo año, la cual había sido contestada con anterioridad. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Es muy buena esa pregunta. ¿Y qué se puede hacer? Contesta lo mismo que contestaste en la primera, en la segunda y en la tercera. No te salgas de tu script, si no tú solito te vas a contradecir. Y por eso es importante desde la primera, como señalábamos, si no sientes la confianza en contestarla, acércate con un asesor fiscal o un abogado fiscal y contéstala, ¿no? Pero si ya la hiciste y estás bien, no te salgas del script, vuelve a contestar lo mismo, porque como señalamos, el algoritmo fiscal ya no es tan infalible como antes, perdón, ya ha tenido fallas mayores, y entonces pues desde luego que te va a volver a invitar a pesar de que ya hayas contestado, porque para la máquina puede ser que no esté satisfecho. Exactamente, y en el mismo sentido que Santiago. Bueno, estamos por finalizar. ¿Qué les parece si leemos un par de preguntas más? O Con sí, gusto. máximo 3 más. Adelante. Tenemos bastante, la verdad, hubo muy buena participación, pero también el tiempo pues, de nuestros expositores es limitado, entonces vamos a respetar ese espacio. José Ciro González, ¿necesariamente tienen que ser recibidas por medio del buzón tributario o solo llegan por medios de comunicación registrados? Puede llegar por cualquier medio, inclusive ha llegado por no registrados. Recordemos que al buzón tributario registramos 5 correos y un teléfono, pero nos ha llegado a correos que tenemos registrados desde antes porque pues el SAT tiene varias bases, ¿no? No deja de ser una invitación, entonces pues al final de cuentas, aunque no sea el medio idóneo de acuerdo al 17K, no quiere decir que no sea funcional. ¿Cómo ves, mi estimado Rodolfo? Exacto. Recuerda que al no ser un acto jurídico que modifique la esfera jurídica, no es necesario que exista constancia de que se le hizo sabedor. Por eso, el artículo 134 de Código Fiscal de la Federación, que nos regula los modos de notificación,
¿sí? Establece de aquellos actos administrativos susceptibles de impugnación. Es por eso que es carta de invitación, no se tienen forzosamente que sujetar, simplemente es un exhorto. Si te llegó y lo atendiste, qué bien. Si no te llegó y no lo atendiste, no te preocupes, muy probablemente en la práctica pueda venir después una entrevista de vigilancia profunda o inclusive una facultad de comprobación. Elizabeth Saldaña pregunta, hoy me mandaron un comunicado de obligaciones fiscales por diferencia de CFDI emitidos contra el total de ingresos acumulables de 2020. ¿Qué se debe hacer? Sin duda, primero que nada, bajar todos tus FDIs del repositorio, que ya los deberías de tener. Cotejar y recotejar los cancelados y nada más sumar los vigentes. Y en caso que tengas moneda extranjera, también revaluar o valuar tus moneda extranjera en pesos. Y ya que tengas pesos con pesos, sumarlos y cotejar los ingresos nominales de todo el año, ¿no? O sea, debes de hacer un recotejo para ver si la autoridad tiene la razón o no, y por ahí se te pudo haber ido una cancelada o alguna que no hayas contabilizado, y definitivamente checarla y cotejarla contra auxiliares y registros contables. Ok. Jesús González Lucio pregunta sobre los depósitos en efectivo, ¿qué criterio sigue la autoridad para enviar estas cartas de invitación? Bueno, si me permites, mi estimado Rodolfo, recordar que hace algunos años estuvo vigente y se dejó de existir en el 2008 el IETU y el IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo. Y después de esos años, por el 2008-2009, la autoridad mandó cartas de invitación de efectivo que fueron muy eficientes. Y años posteriores, que ya no había IDE, de todas maneras había el control bancario y siguió mandando estas cartas de invitación, las cuales eran hasta 2,5 millones de pesos. Lo que excedía de 2,5 millones de pesos ya era turnado a la antecesora de la UIF y después a la UIF, porque ya se presumía un probable lavado de dinero, ¿no? Actualmente yo no he visto cartas de invitación de efectivo. Si nos la pudieran compartir, pues yo ahorita desconozco de cartas de invitación de efectivo. No sé si tú tengas algún conocimiento, Rodolfo. No, igual, de hecho, ya no he visto. Lo que sí he visto es de temas de discrepancia fiscal, pero no de depósitos como tal, ¿no? Perfecto. Sin duda, habría que analizarla, mi estimado Rubén, y con gusto le daríamos nuestra opinión, ¿no? Pero de momento no la percibimos. Ok, muy bien. Con esta pregunta cerramos la parte final de esta emisión. Pilar Altamirano pregunta, buenas tardes, ¿qué consecuencias jurídicas existen de no contestar? Y nos puede dar el número de registro, por favor. Consecuencias jurídicas ninguna, jurídicas. En la práctica, bueno, pues sabemos que si no se atiende, como dice el buen Santiago, ¿sí? Se genera una entrevista de vigilancia profunda. Es la práctica, lo que nos ha enseñado es, no atiende la carta de invitación, entrevista de vigilancia profunda, después de entrevista de vigilancia profunda, lo que sigue es la facultad de comprobación. ¿Y a qué número de registro se refería? Ahí no entendí bien. Yo tampoco, no, bueno, solamente hacen referencia al número de registro. Creo Si que es fue, el de la TES, el de la jurisprudencia que les compartí, sí, ahí en creo la que sí, presentación lo tienen. sí fue en la, me decían que por ahí no se veía, pero igual si nos la puede mandar directamente a nosotros y la ponemos en el chat o en la publicación para que la gente lo tenga presente. Ya lo pondríamos más adelante, ¿ok? Perfecto. De Al acuerdo. parecer creo que no se distinguía bien, pero vamos a tomar el dato con el doctor y la vamos a publicar en los videos que están tanto en el canal de YouTube como en Facebook para que puedan tener el dato. Y tuvimos muy buena participación, afortunadamente, y sobre todo muy buenos comentarios, que es algo que nos gusta. Mantuvimos la mayoría de las personas durante la hora y media que tuvimos de transmisión. Y la verdad que para mí es un honor que tanto el contador Santiago Guadarrama como el doctor Rodolfo Alcacio estén con nosotros esta tarde. De verdad, agradecerles a nombre del contribuyente y de nuestra audiencia que nos hayan dado un espacio de su tiempo para esta transmisión. ¿Algún comentario final? Adelante, mi estimado Rodolfo. Nada más que agradecer al Colegio de Contadores, a Santiago, al contador Santiago, a ti, Rubén, por el espacio, a nuestros amigos contribuyentes, que se sientan con la confianza de sentir un apoyo por parte de nuestro servidor y bueno, por parte del colegio y bueno, pues aquí el foro que se abre
a la par de estas plataformas tan interesantes. Sí, muchas gracias, mi estimado Rubén, te agradecemos muchísimo la invitación, ojalá no sea la última y en la siguiente, pues si nos lo permites, traeremos a nuestro tercer amigo del cóctel fiscal para que todavía se ponga más sabrosa la charla y pues agradecerle a Rodolfo que haya tomado de bote pronto mi invitación y desde luego a ti, Rubén, al contribuyente y al Colegio de Contadores. Y por favor, quiere mencionar a qué hora se transmite, dónde pueden ver el programa de Cóctel Fiscal. Adelante, sin problema. Yo creo que por ahí les pasemos llegar a través de ti, Rubén, el link. Es todos los viernes a partir de las 2 de la tarde, es 1 hora. Estamos un administrador, contador, Santiago y tu servidor. Sí, platicamos tópicos fiscales. Mira, pues la charla de hoy fue muy interesante porque tenemos pues dos ángulos muy interesantes de un tema, el ángulo contable, fiscal y el tema legal. La verdad es que fue de mucho provecho y les pido por favor que terminando la transmisión se pueden quedar conmigo en línea para platicar porque los voy a amarrar para que se queden más tiempo con nosotros o lleguen o en otras transmisiones estén en el contribuyente porque sin duda fue una ponencia de mucho éxito. Será un placer, con todo gusto, Rubén. Ahorita continuamos. Entonces, pues yo me despido. Gracias a los contribuyentes que se conectaron a plataformas de YouTube, de Facebook, y les pedimos que estén pendientes el próximo jueves porque tendremos un webinar más. Agradecemos al Colegio de Contadores Públicos de México por el apoyo para esta transmisión, por la gente que nos proporciona, por el talento que nos proporciona. Y bueno, les pedimos por favor que se sigan conectando al contribuyente.mx, a nuestro newsletter semanal, El Fisconalista, ahí que nos sigan en las redes sociales como lo han hecho hasta ahora. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. External es la plataforma de gestión integral de proveedores de servicios especializados más confiable del mercado. Permite de una manera sencilla y automática asegurar que sus proveedores mantengan en cumplimiento sus obligaciones fiscales y patronales, conforme a lo dispuesto en la nueva reforma de subcontratación laboral. Permite además una recepción ordenada y bien documentada con toda la evidencia de los proyectos y servicios que ha contratado, dejando todo muy bien sustentado y con un repositorio histórico de fácil acceso. Mediante el portal de External, el proveedor carga distintos documentos que avalan el cumplimiento de sus obligaciones ante el SAT, IMSS, Infonavit y la Secretaría del Trabajo. Además, permite cargar la plantilla completa de empleados que trabajarán en la entrega del proyecto o servicio contratado por el cliente. Deberá cargar los documentos que avalan el cumplimiento de sus obligaciones patronales. External revisa automáticamente la autenticidad de los documentos subidos a la plataforma, detectando cualquier anomalía, y realiza distintas validaciones y cruces de información para determinar el nivel de cumplimiento del proveedor, así como detectar cualquier inconsistencia o riesgo, como la aparición del proveedor en listas negras del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera o la desactivación de la clave REPSE. Ante cualquier riesgo detectado, el sistema genera diferentes alertas para las cuales se definen distintas acciones automáticas de atención y resolución. External cuenta también con un sistema de acceso de códigos QR muy fácil de utilizar por su personal de seguridad. El sistema funciona generando códigos QR al personal del proveedor que presenta su llegada a las instalaciones del cliente. El guardia de seguridad revisa con su app el código para darle acceso. Si el proveedor se encuentra en incumplimiento, los códigos QR se desactivan de manera automática, evitando así que pueda acceder a sus instalaciones. Permite además calificar los servicios recibidos por parte de los proveedores y su personal, brindándoles feedback y en el caso de incumplimiento de políticas o normas internas, aplicando las acciones pertinentes. Mediante el visualizador de indicadores de External, en un vistazo fácil y rápido, podrá ver la situación de cumplimiento general de todos los proveedores de la empresa, pudiendo entrar al nivel de detalle que necesite para tomar las decisiones necesarias. External le permitirá tener en un solo lugar toda la evidencia en línea del cumplimiento fiscal y laboral de los proveedores y personal externo contratado, así como toda la evidencia histórica del sustento de los proyectos y servicios entregados.
Entre los principales beneficios de External se encuentran su facilidad y rapidez para configurar la plataforma, además de una fácil integración con los principales ERPs del mercado, así como con otros sistemas internos que tenga en su empresa. Permita a External ayudarle a automatizar la validación de proveedores. Contáctenos a ventas@external.com. External, la gestión inteligente de cumplimiento de proveedores de servicios especializados. El